Pues hoy es domingo 24 de marzo del 2024. Estaremos cubriendo, si Dios lo permite, del capítulo 16, versículo 20 al 17, versículo 23. Y he titulado este mensaje, Cavando su propia tumba. Cavando su propia tumba. Vamos allá a la palabra de Dios a partir del versículo 20 de segundo de Samuel 16. Dice, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dar aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén.
Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Bueno, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia, atentos a tu voz. Ayúdanos, Señor, a mantener esa atención, pero sobre todo un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Haz tu obra en nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Dios cometió muchas veces el pecado y la insensatez de pedir ayuda a una nación poderosa cuando eran amenazados por otra nación poderosa, en lugar de buscar a Dios y poner su confianza en Él. Si los amenazaban los sirios, buscaban el auxilio de los asirios. Y cuando los asirios los amenazaron, acudieron a los egipcios. De ahí que a través del profeta Isaías, el Señor los reprenda de una manera muy severa. Acompáñenme a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Dice así: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Esta expresión, hay de los hijos que se apartan, es una forma de advertencia. Es como decir, lo que les espera a los que buscan consejo o apoyo fuera de mí. Lo que les espera a los que ponen su confianza en la aparente fortaleza de los poderosos de este mundo. Y esto nos debe poner a pensar a ti y a mí. ¿A dónde vas por consejo para las decisiones de tu vida? ¿Buscas el consejo de Dios a través de su palabra y está correctamente aplicada? ¿O prefieres acudir a quien te diga lo que quieres escuchar? ¿Deseas hacer las cosas a la manera de Dios o cumplir tus caprichos actuando contra la palabra de Dios? ¿Confías en Dios para darte o para no darte aquello que deseas? ¿Estás dispuesto a esperar en Él y tener contentamiento con cualquiera que sea su voluntad? Y esto lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida. Es exactamente lo mismo. O buscas y sigues el consejo de Dios, o te apartas de Él y decides caminar haciendo tu voluntad, para lo cual muchas veces inclusive puedes acomodar la palabra de Dios a tus deseos. Es decir, aplicarla mal o sacarla de su contexto para lograr lo que tú quieres. Hemos entrado en un segmento del libro de Samuel donde Absalón, en su obsesión por arrebatarle el reinado a su padre,
se apoya en un par de consejeros. El asunto es que no se apoya en esos consejeros para saber si debe continuar o no en su movimiento de conspiración, sino para que le digan qué es lo que debe hacer para consolidar su conspiración. Uno de esos consejeros, como hemos visto, es Ahitofel, quien había sido muy cercano a David y ahora estaba de parte de Absalón en la sublevación. El otro consejero es Husai, que vimos que es amigo de David y que se había unido a Absalón a petición de David para tratar de frustrar el consejo de Ahitofel y favorecer así a David, es decir, era una especie de espía. Así que Absalón, en lugar de arrepentirse y abandonar su rebelión, quiere saber cómo asegurar el éxito en tan maligno propósito. Pero será prendido en su astucia y sus designios perversos serán frustrados por aquel que es más sabio y cuyos planes se cumplen a pesar de la maldad. Veremos cómo su obstinación Absalón va poco a poco cavando su propia tumba, poniendo su confianza en el consejo del hombre. Y mientras tanto, David espera la intervención y la ayuda de Dios. En este proceso, Absalón recibe tres consejos. El primero, el consejo, llamémosle despreciable, un consejo vil, despreciable. El segundo, el consejo acertado. Y el tercero, el consejo engañoso. Vamos a ver cada uno de ellos. Veamos el primero, el consejo despreciable. Versículo 20 dice, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. O sea, obviamente, Absalón está esperando que Ahitofel le diga, a ver, ¿cómo vamos a atacar a David? ¿Cómo vamos a conseguir ya definitivamente quedarnos con el reino? El primer consejo de Ahitofel está orientado a que Absalón demuestre quién es el que tiene el poder. Antes de hacer cualquier cosa en contra de David, vamos a demostrar quién es el que tiene el poder. Así que le sugiere que tenga relaciones con las concubinas de su padre, a quienes dejó en Jerusalén al cuidado de la casa real. Sí, recuerdan que cuando salió huyendo David con toda su gente dejó 10 de sus concubinas ahí en la casa real. Tenía esta propuesta de Absalón la malévola intención de causar una gran ofensa al rey David. Vean sus palabras en el versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Este acto era una expresión abierta de que Absalón había tomado posesión de lo más íntimo de las pertenencias del rey, con lo cual también se hacía aborrecible a su padre y permitiría enviar el mensaje al pueblo de quién realmente tenía la autoridad de aquí en adelante, haciéndoles sentir seguros si estaban de su lado. Él a todas luces quería demostrar quién es el que tenía el poder. Pero sobre todo era una grave transgresión a la ley de Dios. Una transgresión que se castigaba con la muerte.
En Levíticos 20:11, no lo busquen, dice, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no entorpeció o frustró este consejo de Aitofel, tal como David se lo había pedido? Cuando David se entera que Aitofel estaba del lado de Absalón, si recuerdan, hizo una oración. Dijo: Dios, te pido que frustres, que entorpezcas, que hagas nulo el consejo de Aitofel. Pero por lo visto, Dios tenía otros planes en este caso. Planes que estaban basados en lo que Dios ya había sentenciado a través del profeta Natán como parte del castigo para David por su pecado. Regrésense un poquito al capítulo 10, ahí de 2 de Samuel. El capítulo 12, versículo 10. Cuando Natán confronta a David, esto es parte de lo que le dice 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Esto sabemos que se cumplió parcialmente con la sublevación de Absalón. No se apartará de tu casa la espada. Versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Había sido decretado por Dios este castigo para David. Al seguir el consejo perverso de Aitofel, Absalón era el artífice de esta sentencia en contra de David. Es esa forma misteriosa en que Dios toma el mal y lo emplea para lograr sus propósitos. Entendámoslo, Él no es el autor del mal, sino que lo usa para cumplir sus planes. Aitofel era un malévolo, era realmente perverso. Desde el momento que se subleva en contra de su padre y ahora lo que está llevando a cabo para desprestigiarlo completamente y quedarse con el reino. Y en este contexto es interesante el comentario en el versículo 23, que dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Es decir, su consejo era muy preciso, era muy atinado. Pero ojo, no quiere decir que se conformara a la palabra de Dios. Dices, como si se consultase la palabra de Dios. Es claro que estaba aconsejando a Absalón a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios usa el consejo de Aitofel, ese consejo vil, para cumplir lo que había decretado como castigo para David. Y ya enrachado, Aitofel propone a Absalón un plan para acabar con David. Entonces le lanza el segundo consejo. Un consejo que podemos decir que fue acertado, un consejo correcto, pero que como veremos fue nulificado. Dice el versículo 1 del capítulo 17, entonces Aitofel dijo a Absalón,
Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré solo al rey. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Parafraseando un poquito estos versículos, sobre todo la última parte. Una vez que David haya muerto, dice Aitofel, a los que estaban con él se les permitirá regresar con seguridad e Israel estará en paz contigo. La intención de Aitofel era clara, eliminar a David, y de esa manera Absalón no tendría ningún estorbo para reinar. Este plan se basaba en atacar a David lo más pronto posible para no permitirle que se reagrupara y aprovechar que seguramente estaban cansados y desanimados por todo lo que había pasado. Pero observen qué manera tan perversa de plantear las cosas. Aitofel le dice a Absalón, si quieres lograr la paz de Israel, si quieres lograr la unidad en torno tuyo, simplemente acabemos con el rey y hagámoslo rápido. ¿Algo o alguien se interpone en tus planes? Pues el rey, el David. Simplemente hazlo a un lado y no permitas que te estorbe. ¿Y cuántas veces nosotros vemos esos estorbos para cumplir nuestros deseos y simplemente los hacemos a un lado, los brincamos, los negociamos, aun cuando vayan completamente en contra de la voluntad de Dios? Y lo terrible es que este consejo le pareció bien a Absalón. Se trataba de matar a su padre y estuvo de acuerdo. A ese grado había llegado su ambición por el poder. Dice el versículo 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Tanto el hijo del rey como los ancianos de Israel, los líderes pues de Israel, así como el pueblo que lo seguía, estaban convencidos de la conveniencia de acabar con la vida de David. Absalón había logrado convencerlos de que él era la opción. Él era quien debía reinar sobre ellos y no su padre. Tengamos cuidado con normalizar aquello que tiene un trasfondo perverso y maligno. Puede sonar muy razonable aquí, pero procede de una premisa equivocada y que va en contra de la voluntad de Dios. Y aquí vemos con qué facilidad se normaliza una acción incorrecta e ilegal, dándole todo su apoyo. Los ancianos y todo el pueblo dicen, órale, vamos, sí, esto es lo que conviene hacer. Salen a relucir los intereses y las ambiciones de la gente. Es increíble que tan pronto gran parte del pueblo se volvió en contra de David, aquel al que vitoreaban, aquel que había sido gran bendición para ellos, aquel en donde la mano de Dios se veía actuar a través de su vida. Sí, cometió pecado, cometió sus errores, falló, pero se arrepintió. Estaba pagando por lo que había hecho. Si ya no lo querían como rey, pues había otras formas, ¿verdad? De tratar de relevarlo en el cargo.
Es más, el mismo Absalón merecía la muerte por el asesinato de su hermano. Él no estaba libre de culpa. Había matado a su hermano Abnón. ¿Y qué hizo David? Le perdonó la vida. Cuando tenía, ¿verdad? Tenía realmente la responsabilidad de ejecutar a su hijo. Pero la ingratitud de Absalón y su codicia lo llevaron a procurar la muerte de su padre con tal de quedarse con el puesto y no tener ninguna sombra que lo opacara. Todos están de acuerdo en que David debe ser destruido. Ahora la única cuestión es cómo hacerlo. Y es ahí donde el consejo de Aitofel es bien visto. Sin embargo, en una acción inesperada, Absalón decide escuchar una segunda opinión. La opinión de Usai, el consejo de Usai, amigo, que había sido amigo de David. Veamos en tercer lugar el consejo engañoso. Recordemos que el consejo de Aitofel, cuando él daba consejo, era algo extremadamente confiable, era muy certero, como si se consultase la palabra de Dios. Pero por alguna razón, Absalón quiso en esta ocasión escuchar una segunda opinión. Y esto tiene que ver con dos acciones previas en la vida de David. Si vamos al capítulo 15, el versículo 31 del capítulo 15 dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Se entera de que Aitofel está con Absalón, sabe que su consejo es preciso. ¿Qué le quedaba? Señor, si alguien puede cambiar eso, eres tú. Y en el versículo 34, David envía a Usai a Jerusalén para entorpecer el consejo de Aitofel. Vean el 15:34, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. La misión de Usai era precisamente nulificar el consejo de Aitofel. Por eso digo que el consejo de Usai es engañoso, porque no tiene el propósito de ayudarle a Absalón con la mejor estrategia. Parecería que le está ofreciendo una mejor estrategia, pero el objetivo es nulificar el acertado consejo de Aitofel. Versículo 5, y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai, Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. O sea, para hacer el trabajo un poco más sencillo a Usai, Absalón le revela todo en cuanto al consejo de Aitofel. Esto es lo que él dice. A ver, ¿tú qué piensas? Y de esa manera, Usai pudo presentar un plan completamente distinto que le permitiría a David el tiempo necesario para prepararse. Y de manera directa, Usai dice que el consejo de Aitofel no es bueno. Vean el versículo 7. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Será buenísimo, será muy acertado, pero este que te acaba de dar no es bueno. ¿De dónde sacó eso Usai? Pues nomás está sembrando la duda en Absalón, que se está prestando a escuchar consejos, ¿verdad? Consejos que lo llevan a cavar su propia tumba. Yo no sé si Aitofel estaba escuchando las palabras de Usai,
Pero si lo hacía, imagina el impacto que tuvo sobre él. ¿Qué? ¿Que mi consejo no es bueno? Pero tenía que aguantar porque el rey quería escuchar ese consejo. ¿Sí? Entonces presenta su propuesta derribando punto por punto la propuesta de Aitofel. Versículo 8 le dice, añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. En primer lugar, le dice a Absalón que él conoce mejor a su padre. Tú sabes, le dice, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, son guerreros. No te fíes de lo que te está diciendo Aitofel, que vas a poder llegar rápidamente, van a poder llegar rápidamente y tomarlos por sorpresa. No, 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 tú lo conoces mejor. Y de esa manera está tratando de colocar a Absalón en el puesto de mando. Lo que propuso Aitofel era, yo voy a hacer esto. Todo tenía que ver con lo que Aitofel iba a hacer. Yo voy a ir, yo voy a hacer, yo lo voy a matar, yo te voy a traer el pueblo en paz. Dejando a Absalón completamente a un lado. ¿Sí? Él iba a ser el héroe. Y Usai dice, no, conozco a Absalón. Es un narcisista. Es un soberbio. Le voy a dar por el lado. Le voy a picar el orgullo. Tú sabes quién es tu padre. Tú sabes cómo es. En segundo lugar, eso de estar cansado y débil de manos no es así. Tú sabes que David y sus hombres estarán como una osa cuando le han quitado sus cachorros, con gran amargura de ánimo, es decir, enfurecidos. No te vas a encontrar un grupo de gente lamentándose porque salieron huyendo. Eso es lo que le dicen. Van a estar furiosos y cuidado con ellos. En tercer lugar, le dice, como experimentado militar, es de esperar que David se mantendrá apartado del resto del pueblo, escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y así era, David gozaba de gran fama por esconderse en las cuevas, ¿o no? ¿Cómo fue que fue librado de Saúl? Escondiéndose en las cuevas, en el desierto, en diferentes lugares. En cuarto lugar, si David lograra sorprender a los de Absalón, infringiéndoles una derrota inicial, eso desanimaría mucho a la gente de Absalón. No, no te arriesgues, le dijo. No te arriesgues porque si la primera victoria la obtienen ellos, tu gente se va a desanimar. Porque conocen a David. En quinto lugar, le hace ver que Usai va con 12,000 hombres y que no serían suficientes. Y le propone que todo Israel se una en la cacería, incluyéndolo a él. ¿Sí? Incluyéndolo, vean el versículo 11, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Es claro que Usai quiere que Absalón se vea a sí mismo asumiendo ese papel de líder. Era muy ambicioso. Si alguien se iba a llevar el triunfo, tenía que ser Absalón. Si alguien se iba a ganar el respeto del pueblo, tenía que ser él. Entonces Usai resalta la ventaja tanto numérica como táctica sobre David, garantizando que no tendría escapatoria. Versículo 2, entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare
y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Vamos a destruir completamente lo que tengamos que destruir, pero no va a quedar ni David ni nadie de los suyos. O sea, evidentemente la propuesta de Usai es más radical, porque propone no solamente acabar con David como proponía Ahitofel, sino con todos sus acompañantes. No quedaría nadie que pudiera representar una amenaza posterior para Absalón. O sea, Usai supo cómo lograr que Absalón se entusiasmara con su consejo, apelando precisamente a su orgullo. Versículo 14 dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Absalón y todos los de Israel, refiriéndose a los ancianos de Israel, a los líderes que estaban con él, le dieron el visto bueno al consejo de Usai. Pero observen que no es porque fuera mejor, sino porque era la voluntad de Dios que se frustrara, fíjense cómo dice, el acertado consejo de Ahitofel. Tenía razón Ahitofel en su maquinación, ¿verdad? En lo que quería lograr. En su objetivo de destruir a David y su reino. Pero la intervención divina a través de Usai cambió las cosas. Desde el momento que Absalón quiso escuchar una segunda opinión, vemos la intervención de Dios ahí en esa situación. Y ahora, dándole sabiduría a Usai de cómo llegarle a Absalón y desviarlo de ese consejo de Ahitofel, que era correcto. Y esta era la respuesta de Dios a la oración de David cuando se enteró de que Ahitofel se había unido a Absalón y pidió que el consejo de Ahitofel fuera estorbado, entorpecido, nulificado. Usai fue el instrumento de Dios para lograr eso. Y para que el mal viniera sobre Absalón. Es decir, para que cayera en su propia trampa. Lo dice el versículo 14 al final. Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y este es uno de muchos ejemplos en la Biblia de la soberanía de Dios. Dios actuando, aun cuando pudimos pensar que no está presente en la situación. Y al mismo tiempo, la responsabilidad humana. Absalón era responsable por lo que estaba haciendo. La soberanía de Dios se refiere a que nada ocurre fuera de su control. Mientras que el hombre es responsable de sus actos delante de Dios. Así que mientras Absalón es conducido a su ruina, Dios protege a su ungido y demuestra que sigue en control de sus planes y propósitos. El otro buscando cómo hacerle para acabar con David. Y Dios cuidando, protegiendo a David. Y lo que sucede a continuación es una clara demostración de eso. Usai había logrado por la intervención divina que su consejo fuera preferido. Pero ahora era necesario avisarle a David acerca de esos planes.
Él había preparado todo un plan para este momento. David había preparado ese plan para este momento. Y Dios lo prospera protegiendo a los mensajeros. Recordarán que regresó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, junto con sus hijos y el arca. Los regresó a Jerusalén. No, 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 no quiero que vengan conmigo en la huida. Regrésense, allá los necesito. Y ustedes me van a avisar lo que esté sucediendo, me van a dar noticias. Pues entonces se da esa situación, dice el versículo 15, dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó a Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dar aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. O sea, Usai transmite a los mensajeros no solamente su plan, sino también el plan de Aitofel. Y es posible que lo haya hecho así para no arriesgarse por un cambio de última hora por parte de Absalón. Ya había decidido que era mejor el consejo de Usai, su estrategia. Pero qué tal si a la hora cambiaba. Entonces, Usai le manda las dos versiones a David. Le manda a decir, así aconsejó Aitofel, así aconsejé yo. Aguas. Pero huye más allá del Jordán. ¿Sí? Versículo 17, dijo Natania y más, que eran los hijos de los sacerdotes, estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Es decir, en un momento dado, los planes de los mensajeros se ve en peligro, ¿verdad? Pero una vez más vemos cómo nada impedirá que Dios cumpla con sus propósitos. Fíjense el versículo 18, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado. Y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer y le dijeron, ¿dónde están Aimás y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Vemos aquí que tan pronto como David recibió el mensaje, a través de esos hombres que Dios protegió de ser descubiertos y pudieron llegar con David, tan pronto como escuchó el mensaje, emprendió junto con su gente la huida a través del Jordán. Y el consejo o el propósito del consejo de Usai ahora se ve con mayor claridad. Estaba ganando tiempo. Quería que David tuviera el tiempo y su pueblo para pasar el Jordán y ponerse en una posición más protegida para enfrentar a lo que se venía, a Absalón y todo el ejército de Israel. Ninguno se quedó atrás, todos lograron pasar. Vemos cómo Dios está protegiendo a su ungido. Le permite conocer la situación y tomar medidas al respecto. Y eso va a tener una ventaja muy buena cuando finalmente enfrente a Absalón. Pero eso lo veremos después. Aquí de repente la escena cambia hacia Aitofel.
O sea, lo último que supimos de él es que Absalón dijo, lo siento mucho, tu consejo no va a ser el de Husai. No sabemos, ¿verdad? Si él estaba ahí para escuchar el consejo de Husai, pero al enterarse de que Absalón prefirió seguir el consejo de Husai, ¿qué hizo Aitofel? Decidió quitarse la vida, suicidarse, pues. Preparó todo, dice el versículo 23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. No soportó que su consejo fuera desplazado por otro. Y esta actitud muestra varias cosas. Aitofel vivía indignado por lo que David había hecho en contra de su nieta Betsabé y Urías, ¿verdad? El esposo de Betsabé. Él seguía indignado por eso. Eso lo llevó a unirse a Absalón en la conspiración, pero también a desarrollar una raíz de amargura en su corazón. Y veía él en toda esta conspiración una oportunidad para vengarse de David. Por eso él se ofreció en su consejo, él se ofreció a ser él el comandante de los 12,000. Le traía ganas a David, él quería ejecutarlo. Y fue tal su decepción cuando Absalón no siguió su consejo que prefirió quitarse la vida. Ah, ¿no se hacen las cosas a mi manera? Entonces, ¿qué sentido tiene vivir? El consejo de Aitofel, independientemente de lo acertado que pudiera haber sido, fue entorpecido porque el Señor se interpuso. Claro que él no se daba cuenta de eso. No pudo aceptar la gracia de Dios sobre su verdadero rey. Era para que se hubiera dado cuenta que no podía ir en contra de Dios. Pero ¿qué hace? Mejor se quita la vida. Y esta trágica muerte de Aitofel nos recuerda a otro que se suicidó muchos años después, a Judas, quien también traicionó al rey. En ese caso, al rey de reyes y señor de señores. Y la diferencia está en que Judas traicionó a un inocente, completo inocente, quien no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Ambos, sin saberlo y guiados por sus propias concupiscencias, estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Y el capítulo concluye con dos párrafos que preparan el escenario para el conflicto que se relata en el capítulo 18, lo cual veremos más adelante. En conclusión, hemos visto a un hombre cuya codicia lo condujo a conspirar en contra del rey de Israel, a quien Dios había designado y que además era su propio padre. Absalón estaba determinado a cumplir su deseo y hacerlo a través de eliminar a su padre del camino. Pero su fortaleza consistía en contar con los mejores consejeros, lo cual vino a ser su desgracia. Como dice en Isaías, se fortaleció o se quiso fortalecer con la fuerza de Faraón
Y eso fue su vergüenza y humillación. Por su lado, David, aparentemente desprotegido, tiene el apoyo que más importa, el apoyo de Dios. No lo dice el pasaje, pero lo puedo imaginar meditando en la fidelidad de Dios que él había experimentado tantas veces a través de su vida y escribiendo sus conclusiones de esas meditaciones ahí en los Salmos. Vamos al Salmo 37, por ejemplo. Dice Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, él está meditando, está diciendo, a ver, David, está predicando a sí mismo, ¿no? Sí, 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 todo el mundo está en contra tuya. No te impacientes a causa de los que te quieren hacer daño. No tengas envidia de los que hacen maldad. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Eso habla de confiar en lo que Dios puede hacer y hace. ¿Qué es lo que debes hacer? Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y él qué? Hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa es la actitud que Dios quiere de sus hijos. Guardar silencio, estar atentos, esperando escuchar su voz. No te alteres, dice, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, no quieres responder de la misma manera. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Después le siguen ustedes de tarea. Precioso. De aquí a poco no existirá el malo. ¿Qué pasó con Aitofel? ¿Tuvo que hacer algo David en contra de Aitofel? Él mismo se suicida. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Absalón? Pues. Ya les dije la vez pasada, ¿no? Bueno, ni modo. Entonces, piensa, ¿en dónde, o mejor dicho, en quién está puesta nuestra confianza? ¿Estás dispuesto o dispuesta a esperar confiando en el Señor? ¿O buscarás hacer las cosas a tu manera, apoyándote no solo en tu propia prudencia, sino también en el consejo del mundo? Esperar y confiar en el Señor puede no ser nuestra primera reacción cuando las circunstancias se tornan difíciles. Diría que normalmente no es nuestra primera reacción. Esperar y confiar en el Señor. Pero es
nuestra opción. Debe ser nuestra opción. No hay otra mejor, más segura. La oración de David expresada ahora en el Salmo 31 puede ser de gran ayuda cuando nos encontremos en una situación difícil como la que se encontraba él. Salmo 31:1 dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Nuevamente, ¿a dónde acudes por sabiduría? Por fortaleza. ¿Dónde te refugias? ¿Es el Señor tu roca fuerte y fortaleza? ¿Es su palabra en lo que te apoyas para las decisiones de tu vida? Sabemos que David no era un hombre perfecto. Lejos estuvo de serlo. Sin embargo, conocía y experimentó la misericordia y la gracia de Dios. Dios le aseguró que sus pecados habían sido perdonados y David le creyó. Y es por eso por lo que podía disfrutar de una relación íntima con Él y esperar en su ayuda oportuna. Y no hay diferencia para nosotros. Igualmente pecamos y por esa razón estábamos destituidos de la gloria de Dios. No se distraigan con las pantallas, no sé por qué se prendieron, pero no vamos a poner nada ahí. ¿Ok? No hay diferencia para nosotros, les decía. Igualmente pecamos y por esa razón estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si por la gracia de Dios, solamente por su gracia, hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces sabemos lo que dice en Romanos capítulo 3, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Es Cristo tu refugio? ¿Tu roca fuerte? ¿Tu castillo y fortaleza? Porque solo en Él puedes estar seguro. Solo en Él puedes estar segura. Solo en Él hay salvación. Solo de Él viene la capacidad y la fortaleza para caminar conforme a la voluntad de Dios. Solo en Él hay certeza para la vida eterna. Y solo en su palabra podemos confiar plenamente. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Estás agobiado? ¿Estás fatigado? ¿Estás buscando obtener tu salvación por muchas maneras? Ven, dice Jesús, yo te haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Arrójate en sus brazos para tu salvación y para vivir la vida cristiana, no apoyándote en tu propio entendimiento, sino en su gran sabiduría, poder, misericordia y amor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has librado aún de nosotros mismos.
aquello que no podíamos lograr y jamás hubiéramos podido lograr, que es reconciliarnos contigo. Tú ya lo hiciste, Señor, enviando a tu Hijo a morir en nuestro lugar, perdonándonos así de todos nuestros pecados, librándonos de la culpa, Señor, del pecado y dándonos una nueva vida. Gracias porque en esa obra de salvación podemos descansar y debido a eso podemos acudir a ti con plena confianza y refugiarnos, Señor, en ti, en tu gran amor, sabiduría, bondad, misericordia, en tu poder y en cada una de tus promesas. Ayúdanos, Señor, a no ser necios, apartándonos de tu voluntad y escuchando otras voces para hacer aquellas cosas que nuestra carne pide que hagamos. Ayúdanos a creerte, Señor, y a descansar plenamente en tu provisión para vivir una vida que a ti y solamente a ti te agrade. Todo esto, Señor, para tu gloria y tu honra. Amén.